Muy buenas noches, mis queridos amigos y hermanos de este canal de YouTube. Les bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Les habla Martín Ledesma, su hermano y amigo. Esta noche vamos a compartir un tema que será de mucha edificación para todos nosotros. No sin antes recordarle que se suscriba a nuestro canal, active la campanita de notificación, haga su comentario. Nosotros lo leemos y así podemos ver cuál es su apreciación sobre el tema. Si necesita que tratemos un tema en específico, pues pónganlo en la caja de comentarios y en los próximos videos pues estaremos hablando de ese tema que usted solicita. Vamos a iniciar en esta preciosa noche. Vamos a hablar bajo el tema: el Evangelio no debe ser una vergüenza. El Evangelio no debe ser una vergüenza. Ese es el tema a tratar en esta noche. Y hemos tomado una porción de las Escrituras que se encuentra en la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 1, versículo 16 y 17. Vamos a leer en el nombre de Jesús. Dice así: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El verso 17 dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Ahí mismo Lucas capítulo 2, verso 32 dice que esa es la profecía de Zacarías. Alabado sea el Señor. Dice ahí: luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. O sea, cuando Jesús nació, alabado sea el Señor, la profecía de Simeón, no de Zacarías, dice que Jesús es la luz para revelación de los gentiles y gloria a su pueblo Israel. Si usted puede notar en estos dos textos que hemos leído, el apóstol Pablo dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Amados, el Evangelio no debe ser una vergüenza para nosotros. No. Hay personas que se avergüenzan del Evangelio muchas veces por lo que ven de otras personas hablando. En las mismas redes sociales hay personas que se han dado a la tarea de llevar un evangelio diferente al que la Escritura enseña. Bendito sea el Señor. Pero ¿qué ocurre? Esas personas están, lo que son causas de vergüenza. ¿Por qué? Porque nadie le cree. Alabado sea el Señor. Absolutamente nadie le cree. La gente sabe que es un show lo que hacen. Pero el Evangelio tiene su esencia. Alabado sea el Señor. Y los verdaderos creyentes no se avergüenzan del Evangelio, porque nosotros sabemos que es poder de Dios para salvación. El Evangelio es poder para cambiar al ser humano. Todo aquel que cree en el Evangelio, alabado sea el Señor, es salvo, dice la Escritura. Si permanecemos en la palabra, creyendo en Jesucristo, seremos salvos. Por lo tanto, amados, la vergüenza no debe ser parte de lo que profesamos el Evangelio verdadero.
el evangelio genuino. Bendito sea el Señor. Y el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, tanto judío como al griego, como gentiles como nosotros. Porque en el evangelio se revela la justicia de Dios. O sea, Dios alcanza al ser humano por medio de la predicación del evangelio. Y esto se revela por medio de la fe. Aleluya. ¿Qué significa entonces la palabra avergonzarse? Quiere decir en el griego epais hunomais. Quiere decir avergonzarse de algo. Alabado sea el Señor. Quiere decir sentir vergüenza. Alejarse avergonzado. Quiere decir. El evangelio es buena nueva, buen mensaje. Del griego evangelión. Aleluya. La palabra poder quiere decir dunamis, que quiere decir fuerza, literalmente o figurativamente. Específicamente quiere decir poder milagroso. Alabado sea el Señor. Por lo tanto, hermano, el evangelio es todo esto. Es poder de Dios para salvación. Es la gracia de Dios salvando al ser humano. Y por eso no debemos avergonzarnos del evangelio, porque es lo que Dios ha preparado para alcanzar a la humanidad que se desvió del camino. Ahora bien, en la antigüedad o en el Antiguo Testamento, ¿de qué forma la gente podía ser avergonzado? ¿De qué forma se avergonzaba o de qué se avergonzaban los antiguos? Bien, Salmo 119, verso 10, dice de la siguiente manera: con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Si usted nota por aquí que el salmista David decía, con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de su mandamiento. O sea, que el que se desviaba de los mandamientos, le causaba vergüenza. Alabado sea el Señor. No hay una mayor vergüenza para un judío haberse desviado de los mandamientos, aleluya, porque caía como en desgracia. Bendito sea el Señor. Los mandamientos traían como consecuencia, aleluya, bendiciones materiales, aleluya, y bendiciones espirituales, aleluya, la obediencia o la puesta por obra de los mandamientos. Pero en caso de que se desviaran, traía todo lo contrario. Alabado sea el Señor. Sequía, hambre, peste, hasta muerte. Bendito sea el Señor. La primera persona en avergonzarse fue Adán. Capítulo 3, versículo 9 al 11. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. El 11 dice: y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Usted se da cuenta, cuando hay una desobediencia al mandato de Dios, a la palabra de Dios, la persona como que tiende a esconderse, la persona tiende a sentir vergüenza. Es como cuando usted trabaja en una empresa y usted tiene una asignación en esa empresa, y en esa empresa pues usted cometió el grave error, aleluya, de no hacer conforme a la cual usted fue contratado. Pues cuando lo llaman a capítulo, pues a usted lo van a amonestar. ¿Y qué pasa con eso? Le va a causar una vergüenza. Entonces, en el evangelio funciona algo similar. Aleluya. Cuando usted hace no conforme a lo que Dios mandó, pues esto causa vergüenza.
No solamente delante de Dios, sino delante de los hombres que lo van a ver como una persona desobediente, como un falso profeta, un falso maestro, bendito sea el Señor. Por lo tanto, todo el que predica debe saber, debe de tener bien plantada su cabecita, aleluya, al momento de trazar un mensaje. Al momento de predicar un mensaje debe tener bien claro el texto con su contexto, para que si llega alguien a mirar su video, pues no comience la refutación. Alabado sea el Señor. No comience alguien a contradecirlo. Bendito sea el Señor. Deuteronomio capítulo 4, verso 1 dice: ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y vayáis y entréis y poseáis la tierra que Jehová Dios de vuestros padres os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová nuestro Dios que yo os ordeno. Guardadlo pues y ponedlo por obra, porque esta es vuestra sabiduría, vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto y se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, enséñala a tus hijos, a los hijos de tus hijos. Si usted puede notar en este texto de Deuteronomio capítulo 4, del 1 al 9, entero usted puede leer, es precioso el pasaje bíblico. Dice que Dios le dio mandamientos y estatutos y le dice: no añada. Alabado sea el Señor. En el verso 2 dice: no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni la disminuiréis, sino que fueron dadas para ser guardadas y puestas por obra. Bendito sea el Señor. ¿Sabe por qué? Porque los mandamientos era lo que hacía el pueblo de Israel un pueblo sabio. Dice ahí que los pueblos, los demás pueblos, las demás naciones iban a decir que el pueblo sabio es este porque tiene a un Dios y tiene su mandamiento. Bendito sea el Señor. Me llama mucho la atención este texto, siempre lo vamos a ver porque me lleva a mí a entender que es una veracidad acerca de los mandamientos. Eclesiastés 12:13 dice: el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda su mandamiento, porque ese es el todo del hombre. O sea, cuando el hombre, Dios lo llama, cuando el hombre dice creer en Dios, cuando el hombre, aleluya, dice abrazar la fe monoteísta del Dios de Israel, debe de guardar su mandamiento. Bendito sea el Señor. Debe de guardar su mandamiento. Jeremías capítulo 23, 23 y 24 dice: soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en un escondrijo que yo no lo vea? ¿No lleno yo los cielos y la tierra? Aleluya. Y dice el 25: yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo: soñé, soñé. ¿Hasta cuándo estaré todo? ¿Hasta cuándo estará todo en el corazón de los profetas? Profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón. O sea, los profetas en el antiguo, en el tiempo de Israel, en el tiempo que Jeremías ejerció su oficio profético, los profetas, había muchos profetas que profetizaban cosas que Dios no le había dicho y que Dios no le había hablado. Entonces decían: soñé, soñé, alabado sea el Señor, pero Dios no le habló. Entonces, hermano, decir, profetizar, aleluya, que cosas que Dios no le ha dicho es un peligro, aleluya, porque va a quedar en vergüenza.
Si usted analiza las redes, aleluya, si usted analiza la mayoría de las profecías que se están impartiendo en estos últimos tiempos, son profecías, hermanos, que no se cumplen nunca, porque Dios no ha hablado, porque Dios nunca ha entrado en el secreto de Dios, nunca han escuchado a Dios hablarle y decirle, di esto, di aquello. ¿Sabe por qué? Porque cuando la profecía, cuando una palabra viene de parte de Dios, se va a cumplir, porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Alabado sea el Señor. ¿Sabes una cosa? Me llama mucho la atención que estas personas que se dan a la tarea de a la ligera profetizar, prenden la cámara de un celular o una cámara, ya sea en una laptop, una computadora, y para decir soñé y decir algo semejante, bendito sea el Señor. Son tan ligeros para decir, para que soñé y que profetizando y que esto, que por aquí, que por allí. Pero nosotros, los oyentes, porque yo también veo esos canales, pero yo espero el cumplimiento profético. Cuando se cumpla la profecía, esa es la ley de la profecía. Cuando se cumpla, se cree. Alabado sea el Señor. En el Nuevo Testamento, ¿qué significa la palabra avergonzarse? Se sigue la misma temática. Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio. O sea, si el Evangelio que la persona predica es falso, aleluya, va a tener su recompensa. El evangelio genuino, el evangelio verdadero tiene su fruto. El evangelio verdadero tiene su causa. El evangelio verdadero tiene su resultado. Bendito sea el Señor. ¿Cuál es el resultado del evangelio verdadero? La salvación. Aleluya. Traes personas al evangelio comprometido con el Señor, comprometido con el crecimiento espiritual, comprometido con todo. Lucas capítulo 24:47 dice que después que Jesús resucita, dice, manda a los discípulos, dice, que se predicase en su nombre el arrepentimiento y perdón de pecado en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Alabado sea el Señor. Cuando el Señor resucita, que se le aparece a los discípulos, le dice, lo comisiona, que se predique en su nombre, que el arrepentimiento y perdón de pecado. Alabado sea el Señor. Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Nótese que el Señor le dice, no se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. El Espíritu Santo fue profetizado o prometido por Dios a través del profeta Joel capítulo 2 verso 28 en adelante. Bendito sea el Señor. Pero cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo? Pues lo vamos a ver. Dice, pero recibiréis poder, dinami o dinamita o dunami, fuerza. Aleluya. ¿Para qué? Aleluya. Para ser testigo. ¿Testigo de qué? De la resurrección de Cristo y de que en su nombre hay perdón de pecado. Para esto es que el Espíritu Santo nosotros lo recibimos. Aleluya. Lo primero que hace el Espíritu Santo es darnos testimonio, hacernos testigos de ese acontecimiento histórico que cambió la historia, que la dividió en dos. Alabado sea el Señor. Juan 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber todas las cosas que habrán de venir.
Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Alabado sea el Señor. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo cuando viene a nuestras vidas? Pues nos guiará a toda verdad. ¿Qué es la verdad? Jesús es la verdad manifestada en carne. Jesús es la revelación de la verdad. Dios fue manifestado en carne. Esa es la verdad. Aleluya. Entonces el Espíritu Santo nos guía hacia el conocimiento de la verdad que nos hace libres. Juan 4:22 dice: vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. O sea, Jesús era judío, descendiente de David. Aleluya. Gloria a Dios. Juan 10:16 dice: también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Esta palabra se refiere a los gentiles, que también el Señor en su muerte vino a buscar o a salvar a los gentiles. Romanos capítulo 2 verso 6 dice: el cual pagará a cada uno conforme a su obra. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen la verdad, sino que obedecen la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, y el judío primeramente y también al griego. Si usted puede notar aquí, el apóstol Pablo está hablando a través de la carta de los Romanos que el Señor en su venida va a pagar a cada uno conforme a sus obras. Alabado sea el Señor. Vida eterna a los que perseveran en hacer el bien. ¿Cuál es el bien? Haciendo la voluntad de Dios. Aleluya, como en el tema pasado o anterior, buscando la gloria y la inmortalidad. Aleluya. Y aquí no se salva ninguno, hermano. Ninguno tiene privilegio. Tanto judíos como griegos tendrán la misma recompensa. Si obedecen, serán salvos. Si desobedecen, pues habrá un juicio, aleluya, para condenar a los desobedientes. Nota que debemos de tomar en cuenta en esto. De donde procede el vocablo dinamita de Dios, esto es lo que se revela, la infinita fuerza activa de Dios, o sea, la fuerza de Dios para salvar. Dios está salvando al hombre por medio del Evangelio. No es la letra muerta, sino poder en acción. Aleluya. Por eso es que el Espíritu Santo nos hace testigo. ¿De qué? De esa resurrección, de que Cristo es poder, de que Cristo salva, de que Cristo sana. Y cuando el Espíritu Santo viene a tu vida, aleluya, eso es lo que te da garantía, aleluya, de que tú estás en lo correcto, de que tú estás en el camino correcto, y que ese camino, aleluya, va a alcanzar por medio de la predicación y la evangelización, va a alcanzar al perdido. Salvar al hombre de la culpa, del pecado que se llevó a cabo en la justificación. O sea, por medio de Jesucristo somos justificados. Efesios capítulo 2 verso 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, pues es un don de Dios. La salvación es un don de Dios, es un regalo de Dios. El hombre estaba perdido y Jesucristo vino a salvarlo. Aleluya. Romanos 5:10 dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. O sea,
El Evangelio es para salvar, no es para condenar. El Evangelio va a condenar el que no cree. Aleluya. En la predicación del Evangelio, hermano, está vinculado solamente a alcanzar al perdido. Aleluya. A reconciliar al que no tiene a Dios en su corazón. Ese es el verdadero Evangelio. Aleluya. Nosotros debemos, aleluya, empeñarnos en alcanzar a aquellos que no conocen a Dios por medio del Evangelio. Predique el Evangelio, hermano. No provoque, aleluya, ser una vergüenza, aleluya, como mucha gente hoy, aleluya, está en las redes sociales haciendo el ridículo. Bendito sea Dios. Media hora, 2 horas, hablando disparates y no predican el Evangelio. Predique el Evangelio, que para eso es que estamos nosotros. Aleluya. Un último texto le voy a leer. Aleluya. Primera de Corintios capítulo 3 versículos 14 y 15 dice: si permaneciere la obra de alguno que sobreedifica, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, y si bien él mismo será salvo, aunque así como por el fuego. ¿Qué significa esto? Que si la obra, si el evangelio que tú predicas, aleluya, es el evangelio genuino, pues alcanzarás recompensa. Y muchas personas van a edificar o reedificar o sobreedificar en la palabra que tú estás predicando. Alabado sea el Señor. Y muchas personas van a venir a los pies de Cristo. ¿Por qué? Porque el evangelio que está llevando es un evangelio genuino, es un evangelio limpio, es un evangelio sano. Pero si no, hermano, se va a quedar en el camino. No va a tener resultado. Va a ser una vergüenza. Y eso es lo que debemos de evitar. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde. Estas palabras quería dejarle ahí en nuestro canal de YouTube. Así que denle like. Si no se ha suscrito, suscríbase para que le lleguen cada video que hagamos. Tome nota. Aleluya. Agarre lápiz y papel. Anote la cita bíblica. Aleluya, para que defienda el evangelio verdadero. Comparta el video con otras personas. Aleluya, que usted quiere que escuche, que vea el mensaje, que vea este video. Comente debajo en la caja de comentarios. Aleluya, para que así podamos crecer. Así que Dios le bendiga y pase buenas noches.